Amén. Amén. Bueno, buscamos la misma cita, Mateo capítulo 15, vamos a repetir. Mateo capítulo 16, Mateo 16, versículo 15 al 19. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a todos juntos. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por poder entonarte estos hermosos cantos, Señor. Gracias por darnos, Señor, tu gracia para hacerlo. Padre, te pedimos ahora que hables a nuestros corazones. Padre, que obres en nosotros, que prepares nuestro corazón para hacer un buen terreno a tu palabra, Señor. Que obres dentro de nosotros de tal manera que sea buena tierra para esta semilla, Señor. Y que obres también en mi vida, Señor, de tal manera que sea tu Santo Espíritu guiando esta palabra, Señor, que vamos a hablar el día de hoy, y que sea de bendición, de edificación, de exhortación y consolación para tu iglesia, Señor. Padre, gracias por todo, Señor. Guíanos a través de tu palabra. Muéstranos la verdad a través de ella. Muéstranos a Cristo y permítenos, Señor, seguir siendo guiados por ella. Gracias, amado Padre, nos entregamos a ti, entregamos este momento de tu palabra en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Seguimos con nuestra serie. Les había dicho que vamos a parar un poquito lo de los salmos, ¿verdad? Porque sentí la vital importancia de empezar a enseñar un poquito acerca de la iglesia, ¿verdad? Y nosotros entonces, amados hermanos, seguimos viendo la iglesia local, el propósito de Dios, ¿verdad? Como el propósito de Dios. Y el tema que vamos a ver hoy es la misión suprema de la iglesia, ¿sí? La misión suprema de la iglesia. Amén. Amén. Nosotros, amados hermanos, sabemos, nos han dicho muchas veces que la misión de la iglesia es ir y hacer discípulos. Amén. Y que la gran comisión es ir y evangelizar a todas las naciones, ¿verdad? Pero bíblicamente esa no es la misión, ni la visión, ni la misión suprema de la iglesia. La iglesia tiene una misión suprema más alta, más grande, más sublime todavía, ¿sí? Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hoy en día muchas iglesias siguen enseñando que la misión, ¿verdad?, es ir a hacer discípulos. Inclusive en los seminarios, ¿verdad?, enseñan esto, que ir a hacer discípulos es la misión de la iglesia. ¿Cuánto ha gastado las iglesias en ponerle prioridad a esto? Se han gastado miles de millones en hacer estos detalles. Y nosotros tenemos que ver en la palabra de Dios cuál es en verdad nuestra misión como iglesia, ¿sí? La misión suprema de la iglesia, la misión primordial de la iglesia, ¿sí? Hoy en día, inclusive, yo no sé si ustedes sepan, ¿verdad?, pero se están enviando misioneros por la urgencia a veces de enviar gente que no está entendiendo el concepto de la misión de la iglesia. Y entonces van a otros países, ¿verdad?, y están compartiendo el evangelio, pero no están compartiendo la misión de la iglesia. ¿Y alguno me podría decir cuál es la misión de la iglesia? Que se predique su nombre, el perdón de pecados y el arrepentimiento. Alabarle al Señor, alabanza. Va muy bien. La misión suprema de la iglesia
es mostrar que Cristo es el Señor. Amén. Esa es la misión principal, primordial de la iglesia. Hermano Edgar, ¿de dónde sacas eso? De este texto que leímos. No sé si lo has leído varias veces, pero si te detienes a leerlo, el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen que soy yo? ¿Verdad? Y empiezan a decir unos esto, otros el otro. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro responde. ¿Qué responde Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y quiero saltarme un versículo para ir a la parte importante. Cuando Jesús le responde y le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre la confesión que acababa de hacer Pedro, hermanos. Cristo es el Hijo del Dios viviente. La iglesia está fundamentada sobre esa base principal, sobre esa base primordial. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Por eso le estaba diciendo aquí, y fíjense lo que dice el Señor Jesús: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué el mismo infierno, Satanás con todos sus ángeles y demonios, no van a poder con una iglesia? Porque esa iglesia va a estar pregonando que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. Esa es la misión suprema. La misión secundaria sí es ir y hacer discípulos. Pero de nada sirve que vayamos y hagamos discípulos si no entendemos esta base, que Jesús es el Señor. Y que por lo tanto, hermanos, nosotros como iglesia, cada uno de nosotros debe demostrar en su vida el señorío de Jesucristo. Amén. Amén. Como iglesia, como un solo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y el cuerpo, ¿qué hace, hermanos? Lleva la cabeza, ¿verdad? La cabeza la lleva el cuerpo. Entonces el cuerpo va proclamando lo que es la cabeza. ¿Sí? El cuerpo de Cristo va llevando a Cristo por todo lugar, proclamando que Jesús es el Señor. Esa es la misión suprema de la iglesia: mostrar en este mundo, ante los ojos del mundo, que Jesús es realmente quien dijo. Por eso podemos entender entonces cuando Pablo le dice al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sí? Hemos sido conformados en un cuerpo. Y el Señor Jesús dice aquí: edificaré. O sea, la iglesia se va a ir edificando, va a ir creciendo en base a cómo esté fundamentada en esto, que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo. Eso es una parte primordial, amados hermanos. Si nosotros no entendemos esto, entonces vamos a salir a evangelizar por evangelizar. Vamos a salir a evangelizar con el fin principal de que la gente se salve. Y ese no es el fin principal de la evangelización. El fin principal de la evangelización es que la gente conozca que Jesús es el Señor, que Él es el Señor, que Él es. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Lo tenemos que demostrar no solo con nuestras palabras, lo tenemos que demostrar con nuestros hechos. Nuestras palabras tienen que ir respaldadas con nuestros hechos. Que Jesús es el Señor de nuestras vidas, ¿verdad? Que nosotros le obedecemos como Él indica que le obedecemos, que le debemos de obedecer. Jesús dijo: me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te ordeno. Ese es nuestro fin principal, hermanos. Nuestro fin principal de hacer una actividad,
Por ejemplo, nuestro fin principal de reunirnos es declarar que Jesús es el Señor. Amén. Amén. Cada culto que tenemos es ese fin. Cuando nosotros venimos es ese fin. Cuando nosotros convivimos con la gente o andamos con la gente, nuestro fin es proclamar que Jesús es el Señor. Si nosotros analizamos cada una de las predicaciones que hay en el Nuevo Testamento, cada una proclama que Jesús es el Señor. Que Jesús es quien decía ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿verdad? Amén. Vamos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahí está, ¿verdad? Pedro aquí está diciendo, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? ¿Cuál es el fin primordial de la iglesia? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro anuncio tiene que anunciar que Jesús es el Señor. Nuestra predicación tiene que demostrar realmente que Jesús es el Señor. ¿Por qué crees que a Pablo, a Pedro, a Juan, a los apóstoles dieron su vida por Cristo? A Pedro no le importó morir crucificado, es más, pidió ser crucificado al revés, porque no se sentía digno de qué, de morir como su Señor había muerto, como su Señor había muerto. Pedro demostró aún en su muerte que Jesús era el Señor. Pablo sabía, porque Dios le había advertido todo lo que le iba a pasar en Jerusalén, pero él no se abstuvo de ir. ¿Por qué? Porque él quería proclamar que Jesús es el Señor. Amén. ¿Por qué hoy tanta gente, varios misioneros en la antigüedad, no iban solo con el fin, hermanos, de que la gente, ¿verdad?, se convirtiera? Los hermanos, los misioneros que han ido con los caníbales, que han ido a lugares inhóspitos y que han sido muertos allí por causa de Cristo, iban sí con un fin de hablarle a esa gente que conocieran, pero iban con otro fin más profundo: glorificar a Cristo en esos lugares. Que el nombre de Cristo fuera proclamado ahí, que se levantara un pueblo en esos lugares inhóspitos que proclamaran que Jesús es el Señor. Amén. La iglesia local, hermano, Dios la formó, Dios la ha hecho para proclamar que Él es el Señor. Dios la ha hecho para proclamar que Él es el Señor. Si nosotros entendemos esto, vamos a entender, hermanos, por qué no solo los apóstoles, los misioneros, por qué en la época de la Inquisición, cuando la Iglesia Católica persiguió a los cristianos y los atormentaba terriblemente, cada vez perfeccionaban sus armas, ¿verdad?, de tortura, para que se prolongara la tortura más tiempo, a fin de que las personas pudieran negar a Cristo Jesús. ¿Y por qué los cristianos no negaban a Cristo Jesús? Porque entendían, comprendían y vivían con su vida que Jesús es el Señor. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. La iglesia local, hermanos, no está hecha para ser un club social. No está hecha para venir un día, ¿verdad?, y entonar cantos y salir con la misma. El fin primordial por el cual nos reunimos es proclamar que Jesús es el Señor. Cada actividad que hagamos es para proclamar que Él es el Señor y que Él es el Señor de nuestra vida. Tenemos que anunciar, como dice Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tengo que hablar de lo que es. Tengo que decirle a la gente quién es mi Señor. La iglesia, dice aquí, dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Santo significa apartado. ¿Apartado para qué? Si yo veo real sacerdocio, ¿para qué eran los sacerdotes? ¿Para servir qué? En la adoración hacia Dios y proclamar que Dios era Dios. Para que el pueblo, ¿verdad?, ante Dios viera que Dios era Dios. Nosotros somos eso, hermanos. Somos reales sacerdotes que tienen que demostrarle allá afuera que realmente creemos en un Dios vivo y que realmente creemos en el señorío de Jesucristo. Tenemos que proclamar eso. La gente tiene que ver en nosotros, realmente en nosotros, que el señorío de Jesucristo está en nuestras vidas. Publiqué en la noche, ahí en el WhatsApp, un estado donde dije, tenemos que proclamar, porque Dios estaba viendo esto, ¿verdad? Tenemos que proclamar el señorío de Cristo en nuestras familias, inclusive con nuestros amigos, cuando nosotros le decimos, ¿verdad?, a nuestros amigos, a nuestros familiares, que Cristo es el Señor, pero nada más se lo decimos con nuestros labios, no van a entender. Pero cuando se lo demostramos con hechos, que Él es el Señor de nuestras vidas. ¿Cuándo se lo demuestro con hechos? Cuando hago a un lado algo por servir al Señor. Cuando hay una actividad y yo digo, lo siento, yo tengo que servir a mi Señor. Oye, pero no seas fanático. Jesús es mi Señor. Yo tengo que servir. Porque Él pagó el precio. Él me compró con su sangre. Hermanos, como ya hemos visto, fuimos comprados con la sangre de Cristo. Amén. Estábamos perdidos, la Biblia dice perdidos. Éramos enemigos de Dios, dice la palabra de Dios. Por naturaleza, hijos de ira. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Verdad? Desobedientes a Dios, rebeldes a Dios. Y por eso dice la palabra de Dios, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Dios estaba enojado, airado, bufando contra nosotros, solo sostenido por su longanimidad, ¿verdad?, para no descargar su ira sobre nosotros en ese momento. Pero en la cruz del Calvario, como cantamos hace un rato, ¿verdad?, el poder de la cruz, Cristo pagó nuestros pecados, compró con su sangre nuestra reconciliación con Dios. Pero fuimos comprados no para vivir como nosotros queramos. Fuimos comprados a precio de sangre para pertenecer a un nuevo amo. Antes, ¿quién era nuestro amo? Satanás. Y el pecado. La Biblia varias veces dice, ¿verdad?, que éramos esclavos del pecado. Obedecíamos lo que el pecado nos decía, lo que nuestra carne decía, ¿verdad?, lo que nosotros decíamos. Por lo tanto, el pecado nos dominaba. Porque a veces no puedes controlar tu temperamento porque el pecado te dominaba. Porque antes se te hacía fácil ir a tomar con los amigos, emborracharte, y ahora ya no, porque el pecado antes te dominaba, era tu amo. Pero fuiste comprado por precio, el Señor te compró por precio, para que ahora tú seas de Él. Amén. Ese es el fin primordial, hermanos. Una nación santa, o sea, una nación, la palabra santo significa apartado. Dios te ha apartado para que ahora le sirvas a Él como sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? Ministrar a Dios día a día. ¿Qué hace un sacerdote? Ofrecer sacrificios a Dios todos los días. Hoy nosotros, ¿qué dice Romanos 12:1, hermanos? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está, hermanos. Que presentéis día a día vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios,
que es nuestro culto nacional. Día a día, hermanos, tenemos que hacer eso. Día a día ahí demostramos que el señorío de Cristo está sobre nosotros. Ahí demostramos que realmente hemos sido cambiados por la gracia de Dios. Amén. El señorío de Cristo en nuestras vidas, presentarnos ante Dios como vivos entre los muertos. Esto no es de ahora. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha querido un pueblo que proclame que Él es el Dios. En el Antiguo Testamento vamos a Deuteronomio capítulo 14, Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Porque eres un pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí está, ¿verdad? Porque tú eres un pueblo que santo, apartado, ¿verdad? Santo, es apartado a Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios te ha escogido para que te seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Segunda de Samuel 22, 50. Segunda de Samuel 22, capítulo 22, versículo 50. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Fíjense, el salmista aquí está diciendo, a un pueblo santo que confiese el nombre de Dios entre las naciones. Que confiese el nombre de Dios. Y el nombre de Dios, decir el nombre de Dios es quién es Él, Dios. Que demuestre en las naciones quién es tu Dios. El Salmo 67, voy a leerlo porque lo traigo en la Biblia textual, tercera edición. Salmo 67, versículos 1 al 3. Dice al director del coro en Neguinot, salmo cántico, y dice así la palabra: Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, o sea, meditemos en esto, para que tu camino sea conocido en la tierra. Fíjense. Y tu salvación entre todas las naciones. Alábenle los pueblos, oh Elohim, alábenle los pueblos todos ellos. Amén. Si saben que es Elohim, ¿verdad? No van a creer que Hablando en lenguas. estoy hablando en lenguas o algo así, ¿no? Este nombre viene de Génesis, antes de Éxodo, cuando Dios se reveló como Yahweh o Jehová, ¿verdad? En Génesis es el nombre de Dios con el cual se revela. Cuando dice en el principio creó Elohim, dice Dios ahí va. En el hebreo es Elohim. Amén. Entonces, por eso lo quise traer en esta Biblia textual, porque muy probablemente la Reina Valera, se me olvidó checarlo, va a decir Jehová, pero no está en el hebreo Jehová, es Elohim. Dios. Entonces, la transcripción general es Elohim, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, amados hermanos, que aquí también el salmista está diciendo eso, que el nombre de Dios sea conocido en toda la tierra, su salvación entre todas las naciones. Pero primero es que conozcan a Dios, primero es que sepan quién es Dios, primero es proclamar el señorío, la deidad de Dios sobre todo. ¿Cómo voy a proclamar eso? Que la gente vea en mi vida que realmente Jesús es el Señor, que realmente lo ve, que realmente se demuestre dentro de nosotros. Fíjense, la gente lo capta. Yo les voy a decir de alguien que conozco, muy allegada a nosotros, familiar, errada en su doctrina, pero tenía algo. Hablaba con tal convicción
Y hablaba con tal firmeza que alguien una vez le dijo, mira, no me convencen tus palabras. Lo que me convence es la forma en que veo cómo las dices. O sea, te veo una convicción en lo que estás diciendo. Hermanos, nosotros tenemos que demostrar eso a la gente cuando estamos hablando de Cristo. Tenemos que demostrarles realmente que Cristo ha cambiado nuestras vidas. Tenemos que demostrarles realmente que Él es el Señor de nuestras vidas. Tenemos que proclamar el nombre de Cristo con toda seguridad, que Él es el Señor de nosotros. Que cuando, por ejemplo, azotaron a Pedro y a Juan en Sanedrín, ¿verdad? Y les dijeron, ya no hablen más en el nombre de Jesús después de azotarlos y de impedirles esto. ¿Qué dijeron ellos? ¿Por qué tomaron esa convicción después de ser azotados? Después de todo? ¿Por qué tomaron esa convicción? Porque ellos estaban convencidos y vivían esa convicción de que Jesús es el Señor. Amén. Tenemos, hermanos, que demostrarle a este mundo que Jesús es el Señor. Y tenemos que empezar por nosotros individualmente. Cada uno de nosotros individualmente tiene que demostrarle al mundo que lo está observando. El apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas para el mundo. Y el mundo nos está leyendo. Y el mundo está viendo y viendo en nosotros y leyendo en nosotros si es auténtico o falso lo que estamos diciendo. El mundo está viendo en nosotros. Por ejemplo, cada vez que nosotros extorsionamos a alguien, cada vez que le das una mochada al tránsito, cada vez que haces algo que no tienes que hacer, que la palabra de Dios dice que no hay que hacerlo, que tenemos que vivir en santidad. Cada vez que yo hago algo y el mundo me está viendo eso, ¿qué estoy diciéndole al mundo? Que realmente Jesús no es mi Señor. Que todo aquello que me afecte a mí, yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Y el mundo me está viendo. Y la gente me está observando. Y está diciendo, ese tiene un cristianismo falso. Son igual que los demás. Precisamente el lunes tuve que ir a Veracruz por un error que yo cometí. Se me olvidó renovar una póliza y perdió la antigüedad de esa persona. Entonces tuve que ir a dar la cara, ¿verdad? Fui a darle la cara al cliente y a decirle, aquí estoy, con la cara llena de vergüenza, con todo, pero te vengo a dar la cara porque se me olvidó, la verdad se me olvidó. Y discúlpame, tú dime. Y esta persona me dijo, ¿sabes qué? Me agradó que me vinieras a dar la cara. Eso habla bien de ti. Qué bueno que viniste a dármela. Pues ya, ¿qué puedo hacer? Dice, ayúdame a conseguir a que me hagan otra póliza nueva, no importa ya la antigua. Y hablando con él, estábamos hablando ahí, y me dijo algo y a mí me sorprendió. Veo que eres pastor, ¿verdad? Le digo, sí, soy pastor de la iglesia. Dice, sí, pero te veo diferente a los otros pastores. Yo así, sí, dice, porque aquí a mi negocio llegan otros. Y llegan en camionetas del año, llegan con fajos de billetes a comprar mis persianas y otras cosas que venden ahí de calidad y todo. Que se gastan 30, 60 mil pesos en estas cosas. Dice, qué bárbaro. Yo digo, qué bárbaro. O sea, ¿cómo esta gente puede vivir de todo eso? Y ahí es donde Dios me volvió a hablar acerca de esto, acerca de esta parte. ¿Cómo estamos proclamando que Jesús es nuestro Señor? La gente nos está viendo. Yo aseguro que esos pastores ni cuenta te dieron. Pero la gente nos está viendo, nos está observando nuestra vida, nuestro testimonio. Y
Y cuando nosotros no estamos haciendo bien las cosas, el mundo está diciendo, mira qué hipócritas son. Es donde nosotros tenemos que ver, hermanos. ¿Cómo estamos en nuestras vidas proclamando el nombre de Cristo realmente dentro de nosotros? ¿Cómo estamos llevando esta parte? Cuando nosotros, hermanos, somos una iglesia que realmente está proclamando el nombre de Cristo, que está proclamando que Cristo es el Señor, se cumple la parte que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Yo te pregunto, hermano, y no me respondas porque esto es una predicación, no es un estudio, pero te pregunto que ponte eso en tu mente. ¿Por qué muchas iglesias cristianas, por ejemplo la iglesia de Éfeso, que Dios le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, arrepiéntete, y esa iglesia desapareció? Y al final de cuentas, quien causa que vayamos enfriándonos son estrategias del enemigo. Y entonces podríamos decir que el Hades sí avanzó en ese lado. Entonces esta promesa, ¿en dónde se está cumpliendo, hermanos? Esta promesa que el Señor ha dicho es cuando nosotros realmente, una iglesia, vive el señorío de Cristo. Cuando la iglesia vive el señorío de Cristo, las puertas del infierno no van a prevalecer. ¿Qué quiere decir? Que sí van a venir luchas fuertes, que sí van a venir embates fuertes del enemigo, pero una iglesia que está cimentada sobre el señorío de Jesucristo se mantiene firme. Por eso la iglesia de Esmirna se mantuvo firme. Y es la única iglesia que no tiene ni exhortación ni reprensión. Porque a pesar de lo fuerte que estaba el embate del enemigo contra ella y que el Señor le dice que se iba a recrudecer todavía, ellos se mantuvieron firmes en el señorío de Jesucristo. Eso, hermanos, eso es la misión principal de la iglesia: demostrarle a este mundo que Jesús es el Señor. ¿El Señor de quién? De nosotros, de cada uno de nosotros. Cada miembro de nosotros, cada parte de este cuerpo tiene que proclamar que Jesús es el Señor. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11, lo voy a leer. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ninguna iglesia se puede edificar sobre otro fundamento. Tiene que ser sobre el fundamento de Cristo, Jesucristo. Sobre el fundamento firme de que Él es el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice el apóstol Pablo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y luego el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En el Señor. ¿Qué significa en? Porque a veces leemos y no analizamos el sentido de las palabras. ¿Qué significa en el Señor? En, la palabra en significa dentro, metido en el Señor. Entonces, amados hermanos, nosotros, el fundamento, la base y la piedra del ángulo, la que va arriba, ¿verdad? Todo tiene que proclamar que Jesús es el Señor. Todo debe de estar revestido del señorío de Jesucristo en nosotros. Jesús es el Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice así la palabra del Señor: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fíjense esto: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello:
Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué significa apártese de iniquidad? Hermanos, obediencia al Señor. Obediencia al Señor. Ahí está implícito el señorío de Cristo. Una obediencia firme hacia el Señor. El que me ama, guardará mis mandamientos, va a guardar mis mandamientos. Entonces, hermanos, eso es lo que la iglesia, su propósito principal. Y de ahí, cuando una iglesia está firme sobre este propósito principal, entonces sí, mandemos a gente, mandemos a misioneros, mandemos a gente a evangelizar, a hablar, porque la gente va a ver algo diferente en ellos. La gente va a ver algo diferente a todo lo que han oído, a todo lo que han visto. Van a ver un evangelio vivo, real, de gente que está avanzando el reino de Dios, proclamando con su bandera que Jesús es el Señor, que Él es el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice la palabra del Señor: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es el Señor. Dios le ha dado toda autoridad, Dios le ha dado todo poder. Tenemos nosotros que proclamar esto. Fíjense cómo el apóstol Pedro, ¿verdad?, cuando en el sermón de Pentecostés, varias veces él habla acerca del Señor. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro, ¿qué está proclamando en su mensaje ante los judíos que lo están oyendo? Pedro no está tratando de adular a la gente. Pedro no está tratando, ¿verdad?, de hacer un mensaje allí que vaya. Pedro va con el mensaje central: Jesús es el Señor. Sepa esto, la casa de Israel, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor. Luego el versículo 39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y luego en el versículo 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, hermanos. Tenemos que vivir cada uno de nosotros esta parte, porque si no la gente va a pensar que le estamos hablando de una religión, va a pensar que le estamos hablando de algo más, que le hablan los testigos, que le hablan los mormones, que le hablan las demás religiones, la luz del mundo, todas las demás religiones. Nosotros tiene que caracterizarse algo, que nosotros no proclamamos un mensaje, proclamamos a un Señor. Somos heraldos. ¿Sabes? Cuando el emperador enviaba a alguien, era el heraldo. Ese era el heraldo, ¿verdad? Y decía cuando leía: así dice el emperador. Nosotros tenemos que proclamar así el nombre de Cristo. Así dice el Señor. Jesús es el Señor. Amén. Necesitamos vivir vidas que se demuestren, hermanos, que el señorío de Jesucristo está sobre nuestra vida. Necesitamos, hermanos, que quede un testimonio firme, como el testimonio de los padres de Juan el Bautista, de Zacarías y Elizabeth,
¿Qué dice la palabra de Dios? Que ellos eran varones que eran justos y rectos. Lucas 1:6, lo voy a leer. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Del Señor. Y bajo esto, hermanos, entonces podemos entender las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16. Y dice Pablo: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Porque Pablo dice estas palabras: me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico. Porque Pablo tenía perfectamente entendido y vivido que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. ¿Sí? Por eso vamos a ver en las epístolas de Pablo que dice Pablo, siervo de Jesucristo. Y como ya les he dicho, la palabra griega para siervos se tradujo mal, porque siervo es otra palabra en griego. La palabra en griego que Pablo utiliza es doulos, que significa esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Amados hermanos, necesitamos entender eso. Necesitamos entender que nuestra misión principal no es tener actividades por tenerlas. No es nada más salir y hablarle a la gente de un evangelio de salvación. Nuestro fin principal como iglesia y como cristianos individualmente es proclamar que el señorío de Jesucristo sobre todo. Amén. Sobre todo. Por tanto, a partir de hoy, nuestra vida tiene que ser de proclamación de que Cristo es el Señor. Y entonces, cuando nuestra vida esté sujeta al señorío de Jesucristo, plántatele a quien quieras, predícale el Evangelio, háblale de Cristo, que es tu Señor, con convicción, con firmeza. No nada más hablarle de que mira, te vengo a hablar un Evangelio porque tú estás perdido en tus pecados y la ira de Dios te va a aplastar. No, hermanos. Tenemos que hablarles con convicción. ¿Estás convencido que Jesús es el Señor? ¿Estás viviendo el señorío de Cristo en tu vida? ¿Estás demostrándole a este mundo, a tus familiares no convertidos, a tus amigos, a tus parientes y a los desconocidos, que realmente Cristo es el Señor de tu vida? Que realmente Jesús es el Señor. Cada decisión que tome, tengo que pensar en esto. Esta decisión que voy a tomar va a reflejar que Jesús es mi Señor. Esto que voy a hacer va a reflejar el señorío de Cristo sobre mi vida. Esto no es una religión. Nosotros no proclamamos una religión más. Nosotros proclamamos que Jesús es el Señor. Amén. Para gloria de Dios Padre. Ese es el fin principal de la iglesia. A eso, hermanos, cuando nos reunimos, venimos a proclamar que Jesús es el Señor. A proclamar que Cristo es lo más grande para nosotros, porque Él nos redimió, nos rescató de nuestros pecados, nos garantiza vida eterna, ¿verdad? Ahí es donde nosotros entendemos, hermanos.
sé que te los he dicho varias veces, pero espero que nos caiga el 20. Cuando Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Cuando tus ojos después de que mueras sean abiertos y estés ante el juicio del gran trono blanco, y va a haber muchos, dice, muchos hermanos. Va a haber mucha gente que creyó ser cristiana. Va a haber mucha gente que creyó que iba en el camino correcto. Estaban convencidos de que iban en el camino correcto. Y cuando llegan ante el trono blanco le dicen, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos. Y quiero que tomes aquí profetizar también en el sentido de predicar a Cristo. Y el Señor les va a decir, no te conozco, no sé quién eres, apártate de mí, hacedor de iniquidad, maldito al lago de fuego. ¿Por qué? Porque Cristo no era su Señor. Necesitamos reflejar que Cristo es el Señor. Por el bien de nuestras almas, hermanos. Y para que el mundo, los que nos rodean, los que están a nuestro lado, puedan ver que es algo diferente. Puedan ver en nosotros que es algo diferente. Puedan observar en nosotros una diferencia. El señorío de Cristo. El señorío de Cristo. Que hoy es lo que hace falta en muchas iglesias. Por eso dije en un inicio, lo principal no es enviar a gente allá. Porque aquí esta gente que está ahí ante el gran trono blanco, están diciendo, Señor, nosotros salimos a evangelizar, nosotros salimos a discipular, nosotros hicimos inclusive hasta milagros. Y el Señor va a decir, no sé quién soy. Porque el fin principal no es ese. El fin principal es mostrar y declarar a este mundo que Jesús es nuestro Señor. Que Jesús es nuestro Señor. Con hechos reales, que el mundo pueda palparlos, que el mundo pueda observarlos, que el mundo pueda decir, realmente vemos en estos algo diferente. Como en Hechos, ¿verdad? Que dicen los judíos que no se añadieron a la iglesia, no se quisieron añadir por causa del temor del Sanedrín. Dice, pero reconocían que Dios estaba con ellos. Hermanos, tenemos que priorizar esta parte. Yo voy a pedir que inclines tu cabeza. Que medites hoy en tu corazón si realmente Jesús es el Señor de tu vida. Porque si no, no hay vida eterna. Jesús es el Señor y Él no acepta que lo aceptes como tú quieras, o como tú andes, o como a ti se te pegue tu gana. Él es el Señor de todo. Y Él pide obediencia absoluta. Y Él pide reverencia hacia Él. Si no estamos mostrando el señorío de Cristo en nuestra vida, es tiempo de pedirle perdón. Es tiempo de decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque no he estado mostrándole a este mundo que tú eres el Señor de mi vida. Mis amigos, mis parientes, mi familia, mis hermanos, tíos, sobrinos, primos, papás, no están viendo en mí que Cristo es el Señor de mi vida y que yo le obedezco en todo a Él, porque
fui comprado con sangre preciosa. Por lo tanto, le debo mi salvación, le debo todo a Él. Si has hecho cosas que no han estado bien delante del Señor, tú sabes que no han estado bien, pídele perdón. Pide hoy perdón al Señor, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo realmente. No queremos una religión más. Una religión muerta, sin letra, sin vida. Queremos una iglesia viva que proclame que Jesús es el Señor. Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor, a pedirte, amado Dios, a pedirte perdón, porque no estamos proclamando tu señorío sobre nuestra vida, porque el mundo está viendo en nosotros, Señor, lo que está viendo en todas las demás religiones, y por lo tanto nos toma como una religión más. Señor, ayúdanos a mostrar a Cristo, ayúdanos que la gente pueda ver en nosotros a Cristo Jesús, que pueda ver en nosotros el señorío de Cristo, que puedan ver nuestras vidas en obediencia plena a Él, Señor, que pueda ver en nosotros y observar en nosotros que somos siervos de Jesucristo, esclavos de Cristo, por amor, por obediencia, por lealtad, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, que no nos avergoncemos del Evangelio, porque al avergonzarse estamos declarando que Jesús no es el Señor. Ayúdanos a hablar, ayúdanos a testificar, Señor, con nuestras palabras y con nuestros hechos el señorío de Jesucristo. Que este mundo pueda conocer, Señor, que Jesús es el Señor. Que la iglesia bíblica cristiana Sublime Gracia sea una iglesia que esté fundamentada en el señorío de Jesucristo. Que esté fundamentada, Señor, en la piedra angular, Cristo es el Señor. Padre, ayúdanos. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento a esto, Señor. Que no somos nosotros, Señor. Es Él el que debe ser proclamado. Es Él el que debe ser honrado y glorificado. Él es el que debe ser exaltado por sobre todas las cosas. Señor, ayúdanos a predicar el señorío de Cristo también. Y guíanos en tu verdad. Padre amado, te pido, Señor, también que si hay un corazón aquí que no te conoce, que tu gracia, Señor, esa gracia que obró en nosotros para salvación, obre en esa persona para salvación. Señor, nosotros no convencemos a nadie, es tu Espíritu Santo el único que puede hacer esa obra, Señor, como agente eficaz en su corazón. Padre, permite que tu Espíritu obre en todo corazón que no te conozca, que puedan reconocer y humillarse ante Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Gracias, amado Padre. Te damos toda la gloria y el honor en el nombre maravilloso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a acomodarnos para orar, hermanos.